refieren al corazón de Jesús, conforme lo que Jesús le dictó él mismo a Luisa Picarreta, sierva de Dios. Y me encuentro con Jesús Ausocúa del Cenáculo Universal al Corazón de Jesús, para que veamos qué ligado está todo esto con lo que estamos haciendo. La verdad es que la devoción al Corazón de Jesús es una devoción muy extendida, muy aprobada, pero si nosotros comprendemos un poco más la divina voluntad, esto se vuelve como más profundo. Y es por eso que vamos a hacer esta lectura en donde Jesús muestra su corazón como un gran árbol, y ese gran árbol es el árbol de la redención. No es cualquier cosa, es el árbol de la vida. Así que vamos a leerlo si Jesús nos lo permite, pero primero no sé qué nos quiera decir Jesús. Sí, bueno, primero, pues muchas gracias por invitarme a participar en estos programas con Mundo Católico. Es un verdadero privilegio que el Señor se sirva de este vehículo para poder transmitir. Así que, pues es una bendición muy grande, Cecilia. En segundo lugar, pues decir a las personas que siguen los programas que hemos hecho una recopilación de textos del Libro de Cielo, que es lo que estamos basando estos programas, ¿verdad? Sobre el corazón de Jesús. Se ha hecho una selección en la que él mismo, nuestro Señor, está hablando de lo que contiene en realidad su corazón sacratísimo. Y ya hemos hablado en los dos programas anteriores que tiene sus raíces en esa pedagogía de Jesús que hace desde el principio, dándonos a conocer a través de Santa Margarita María de Alacoque, ¿verdad? Allá en Paray-le-Moniat, como una devoción, cuando se le muestra con el corazón raro de espinas. Luego una segunda fase es en España, en Valladolid, en la Basílica del Corazón de Jesús, donde se aparece al Beato Bernardo de Hoyos, y en el que le manifiesta ese reinaré en las Hispanias, que en aquella época hablaba de las Hispanias, de los pueblos hermanos de Hispanoamérica y Filipinas, y nos va dando, digamos, unas pinceladas de la importancia del sufrimiento de su corazón, en el que nos da a conocer que el amor no es amado, que es lo que viene a ejemplificar el amor. El corazón de Jesús es el símbolo del amor de Dios, es el símbolo del amor de Dios, que no es el amor humano, no es el amor del sentimiento, del afecto, es el amor del darse, entregarse, el entregarse a cambio de nada, ¿no? El amor puro, incondicional, y que no se ve resarcido, no está recibiendo la correspondencia. En el programa anterior hablábamos de la importancia de la gratitud, nos lo decía él, que es donde se esconde, dice que es la llave, la gratitud, decía el Señor, rememorar, que es la llave que abre los tesoros del cielo. Fíjense qué importante la gratitud. Pues viene el Señor siempre a decir lo mismo, que ese abandono de su amor, que se ejemplifica en su corazón, no está siendo correspondido por nosotros, por la falta de gratitud y, por supuesto, por el no reconocimiento. Lo tenemos como una imagen muy bonita, al que nos consagramos todos los años y al que le hacemos un devocionario, pero realmente ahora nos mostrará que las raíces, cuando leamos, qué es lo que hay en la raíz del corazón del Señor, que no es otra cosa que lo que debemos nosotros haber hecho desde Adán, ¿no? Nunca deberíamos habernos separado de Dios, pero el pecado lo provocó por nuestra libertad. Así que bueno, estamos dando en el contexto del corazón de Jesús un salto exponencial, pasando de la devoción a ya la culminación de la explicación de Jesús en estos últimos tiempos, con el verdadero significado de lo que hay, de lo que quiere de nosotros y de lo que hemos de llevar a cabo, para que esa frustración del amor de Dios empiece a ser reparada. Muy bien. Vamos a empezar a leer.
Muy bien. Es de noviembre 5 de 1902. Es del libro 4 o cuaderno 4, el numeral 149. Y dice, ve un árbol en el corazón de Jesús. Y él le explica el significado. Y dice, esta mañana mi adorable Jesús se hacía ver en mi interior y parecía que tenía un árbol plantado en el corazón y tan enraizado que parecía que las raíces brotaban desde la punta del corazón. En suma, parecía nacido junto con su misma naturaleza. Yo he quedado maravillada al ver tal belleza, la perfección y la altura que parecía que tocaba el cielo. Y sus ramas se extendían hasta los últimos confines del mundo. Entonces Jesús, bendito, al verme tan maravillada, me ha dicho, hija mía, este árbol fue concebido junto conmigo, dentro del centro de mi corazón. Y desde entonces yo sentí en lo más profundo de mi corazón todo lo que de bien y de mal debía hacer el hombre gracias a este árbol de redención, llamado árbol de la vida, tanto que todas aquellas almas que se mantienen unidas a este árbol recibirán vida de gracia en el tiempo y cuando los haya hecho crecer bien, les suministrará la vida de gloria en la eternidad. Sin embargo, ¿cuál no será mi dolor? Que si bien no pueden arrancar el árbol, no pueden tocar el tronco, muchos tratan de cortarme las ramas para hacer que las almas no reciban la vida y quitarme toda la gloria y el placer que este árbol de la vida se habría producido mientras decía esto ha desaparecido, ¿no? Y el placer de que este árbol de la vida me había producido, ¿no? O sea, hay gente que lo que quieren es quitarle, ¿no? Toda la gloria y ese placer que el del árbol de la vida. Pero qué interesante. Díganos, ¿qué nos podría decir Jesús? Pues en otros pasajes ya nos decía el Señor que fuimos concebidos cuando Él fue concebido. Claro, a nivel humano, desde la perspectiva, vamos a decir, racional del mundo, de lo limitado, de lo finito que somos, pues claro, como que nos cuesta discernir y digerir que estamos unidos a Él, lo queramos o no, en la parte espiritual, en la del alma. Pero claro, como esto no se ve con los ojos, pues nos cuesta darle credibilidad, salvo que tengamos una fe profunda. Indudablemente nos cuesta reconocer esa unidad, porque es que como no lo vemos con los ojos, como no lo percibimos con los sentidos, pues sí, es muy bonito, fuimos encarnados en Jesús, cuando nos dice el Evangelio, ¿no? En Él vivimos, nos movemos, existimos, pues queda muy bonito, suena muy bien, como si fuera una alegoría, pero es que resulta que esto es verdad, Ya lo hemos comentado en algunas ocasiones, cómo la ciencia todavía no ha sido capaz de explicar cómo se mueve el corazón. Científicamente hablando, ya lo hemos comentado en algunas ocasiones, ¿no? Que los propios científicos no le han podido dar una explicación, ¿no? Y el más reputado mundialmente, el más adulto de todos, allá en el Monte Sinaí, el doctor Valentín Fuster, ya lo dijo muy claro, que cuando le preguntaron qué era el corazón, dijo, es un milagro el corazón. Y explicó por qué era un milagro, en síntesis, ¿no? De que al corazón lo mueve un dispositivo que se supone que es energía, y que ese dispositivo él había diseccionado muchos corazones y que nunca había encontrado ningún dispositivo en el corazón, y que sin embargo el corazón necesita impulsos. Y esos impulsos son el mismo Dios. Es el mismo Dios el que está permanentemente generando la vida, y esa vida a través de los impulsos divinos es lo que mueve el corazón. Y cuando se acabaron los impulsos de Dios en el corazón se para y la vida se extingue. Pues bien, esta es una explicación racional, científica, que nos debería servir para comprender verdaderamente que lo queramos o no, creamos o no, la vida viene de Dios de forma continua, constante. Si empezamos realmente a tomarnos en serio esto que sí explica la ciencia,
que necesita impulsos eléctricos y que cuando las personas que hemos padecido infarto de miocardio, nos han puesto el electroshock, que usted lo ha visto en muchos programas, esas planchas que hacen saltar a la persona, ¿verdad? Porque lo que hacen es intentar regenerar el ritmo, el ciclo de esos impulsos eléctricos, reanudar, ¿no?, el tracto sucesivo de los impulsos eléctricos para que permita al corazón seguir moviéndose bien. Bueno, pues esta realidad lo dicen los cardiólogos, que cuando diseccionan el corazón no hay ningún dispositivo. Bien, lo que es innegable es que Dios es el creador de todo lo que existe, lo visible y lo invisible. Pero tenemos que empezar a dar un paso más y a darlo por hecho que que somos templos del Espíritu Santo. Y que esa unidad, cuando habla del árbol de la vida, aquellas almas que se mantienen unidas a este árbol, recibirán vida de gracia en el tiempo. Y es que lo que es curioso es que estaremos, queramos o no, la única diferencia es que si nosotros desconocemos esta realidad o conociéndola, miramos para otro lado, viviendo con nuestra voluntad humana, con nuestro ego, se interrumpe entonces la unidad divina de la criatura con el Creador. Y la criatura deja de vivir en unidad espiritual con Dios, perdiendo la gracia. Es decir, la savia que tienen los árboles, que les hace crecer por las ramas, cuando se desconectan del tronco, esas ramas acaban muriendo. En origen pertenecen al tronco, porque de él nacieron. Sin embargo, si se interrumpe el flujo de la savia que alimenta a esas ramas, esas ramas se acaban pudriendo. Pues simbolizando aquí con este ejemplo sencillo, simple, la savia es la gracia de Dios con la criatura, que se rompe desde el momento en que la criatura deja de creer en Dios, deja de reconocer a Dios y se alimenta con los sentidos del mundo. Esa rama que somos nosotros muere desde el punto de vista espiritual. Es la muerte del alma, vamos a llamarlo así. ¿Cuántas personas están caminando por la calle, tienen vida física, pero están muertas en el alma? A esto se refiere el Señor. No se está hablando solo de la vida física, ¿verdad? La vida física, vemos almas deambulando por la calle, absortas en el mundo, distraídas en el mundo, pero carentes de sentido porque les falta la base de la vida, que es la unidad con Dios a través del reconocimiento de su existencia y a través del respeto, del reconocimiento de su presencia, y le deja de glorificar porque se le deja de respetar. Y no solamente le dejamos de respetar, sino que además le ofendemos. Y le ofendemos porque estamos sometiéndole a una pasión continua. ¿Cómo? Pues a través de nuestros pecados. Nos pensamos que la pasión de Jesús fue hace 2003 años, 2004 años ahora. Pues no. Cuando ya en el libro de cielo nos explica, y esto solamente le está ocurriendo a esta generación, que deberíamos de agradecer a Dios que en esta generación, que estamos siendo la generación más bendecida de toda la historia de la humanidad, que es que esto se dice pronto,
Y bueno, pero ¿qué está diciendo este señor? ¿Cómo que esta generación es la más bendecida en la humanidad si es cuando mayor perversión ha instalado en el mundo? Pues sí, el que estemos en los momentos de la entrada a la gran tribulación, que ya describe el libro de Apocalipsis, el profeta Daniel, Jeremías, Ezequiel, es decir, el hecho de que estemos precisamente en ese momento en el que todo es escándalo, en el que ya no hay respeto, en el que estamos tomando el mundo como un auténtico basurero, llevando a cabo los actos más repudiables en todos los sentidos, y no solamente la guerra. Sin embargo, es la generación más beneficiada porque nunca antes se dio a conocer por Dios el don de la divina voluntad, que no es otro que mostrarnos cómo recuperar el modo de recuperar esa unidad de vida con Dios. Nunca antes tuvo la humanidad esta oportunidad. Es verdad que ha habido santos que les ha ido revelando el Señor ciertos speech, como para ir entrando en materia, esa pedagogía divina del Señor, ¿verdad? Hay santos y santas que ya atisbaban ya, pero en realidad el conocimiento ya del fin para el que fuimos creados solamente se lo está revelando a esta generación de la humanidad. Por eso hemos de sentirnos privilegiados. Quien no lo quiera aprovechar responderá, porque hay de aquellos que no lo conocieron, no podían infringir lo que no conocían. Eso ya no lo dice el Señor. Pero hay de aquellos que nos da a conocer este don de dones, es decir, es el recuperar esa unidad de vida que perdió Adán y no lo estemos llevando a cabo. Esto es una gran tragedia que debemos de empezar a meditar. Aquí el Señor hoy, muy brevemente, a través de esta escena del árbol, cuando le dice a Luisa que el árbol que ella ve, que sale de su corazón, tiene hundidas las raíces en su corazón, dice que fue concebido con él, se está refiriendo a nosotros. Dentro del centro de mi corazón, dice, desde entonces sentí lo más profundo del corazón todo lo que de bien y de mal debía hacer el hombre gracias a este árbol de redención. Es decir, el árbol de redención es el Verbo encarnado pagando por los pecados nuestros, glorificando a Dios Padre y tras redimirnos por cargar con nuestros pecados, podernos rescatar de la condenación para ahora darnos a conocer cómo poder recuperar esa unidad de vida con Dios. Y lo dice que aquellas almas que se mantienen unidas a este árbol recibirán vida de gracia en el tiempo. ¿Y cómo nos mantenemos unidas a este árbol? Esta sería un poco la cuestión a discernir, a meditar. Almas que se mantienen unidas a este árbol. ¿Cómo podemos mantenernos unidas a este árbol? Pues también nos lo dice el Señor, cuando nos recuerda que somos templos del Espíritu Santo, que inhabita la Sacrosanta Trinidad desde el bautismo, que en el momento en que está en unidad con el alma, nos dice que la libertad que nos concedió sirve precisamente para poder elegir y decidir
que Él no nos impone esa unidad con Él. Él le dice a la sierva de Dios, Luisa Picarreta, a algunos se escandalizará, pero como lo dice él, yo fui quien creé las miserias. Y le dice el por qué. El hombre había de conocer las dos partes. ¿Cómo el hombre si no podía elegir dónde quería estar? Hasta el mismo Adán le advierte y le muestra el árbol del bien y del mal, el árbol de la vida, para que él pueda pensar qué quiere hacer. No le impuso nunca nada, pero le avisó: no comas de aquel fruto. Pero nos hizo libres, como lo es Él, y no pasó la prueba. Esa prueba la estamos teniendo nosotros desde que nacemos. La estamos teniendo nosotros porque ya, siendo herederos de la concupiscencia, ¿verdad?, de la inclinación al pecado, estamos siendo tentados de forma continua con lo que el mundo ofrece. Y es la voluntad humana, el yo, el ego, quien decide dónde pone su atención. ¿Dónde pongo mi atención? Dice Jesús, allí estás tú. Entonces, ¿cómo podemos permanecer unidos a este árbol? Poniendo nuestros ojos en él. Y no hablo de los ojos físicos. Hablo de la atención y de la intención, que también lo explicó el doctor Tomasini hace unos días. La intención. ¿Dónde quiero estar yo? Una vez que conozco el pecado y una vez que conozco el amor, ¿dónde tengo yo mi intención? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Quiero seguir en el mundo? Entonces dejaré de permanecer unido a Dios. Ese ejemplo que pone el Señor aquí de esas ramas se acabarán rompiendo porque la savia que alimenta a esa rama se va secando por la desunión de la atención de la criatura con el Creador. La rama sale del tronco para dar fruto, no olvidemos esto. También hay un evangelio maravilloso cuando nos habla de la poda que hace del viñador que salió a cuidar de la viña, ¿verdad? Que tiene que andar podando para que coja más fuerza, vaya creciendo, ¿verdad? Cuando habla de las ramas, son, digamos, esas expresiones de la salida del corazón de Jesús de cada una de las almas, de nuestras almas. Cuando la criatura no permanece en unidad con Dios a través de la atención y de la intención de reconocerle y de agradecerle, de rendirle culto y sobre todo, y más importante, de cumplir con el fin para el que fuimos creados, que es algo que no había revelado a ninguna generación. Por eso somos los grandes afortunados. El fin para el que fuimos creados, nos lo dice el Señor, fue nada más y nada menos que para servirle de vehículo, para que Él, que es espíritu, pueda unirse a nuestro vehículo, que es nuestro cuerpo, nuestra mente, y se pueda el Señor manifestar. Él, que no tiene ojos físicos, se sirve de nuestros ojos físicos, al igual así con cualquiera de los miembros de la criatura, manos, pies, labios, oídos, todo el organismo humano, le sirve a Dios de soporte para que el mismo Dios, hay que ver lo que estamos diciendo, para que el mismo Dios, el Todopoderoso, el Creador, la infinitud, pueda
manifestarse en la creación, en la tierra, a través de la criatura material que somos nosotros. Si esto verdaderamente lo tuviésemos presente y supiésemos y tuviésemos permanentemente en la mente que el fin para el que nos creó fue para que Él pueda caminar conmigo, con ustedes, mirar a través de mis ojos, los de ustedes, etcétera, etcétera, etcétera. Empezaríamos a mantener la atención en Dios cada vez más continuamente y eso es lo que nos mantiene unido a Él. Y es a través de ahí hacia donde empieza a generarse esa gracia, esa vida divina de la criatura al creador. ¿Cómo puede la criatura recibir la gracia, la vida divina del creador si tiene la atención puesta en aquel carro, en aquella casa, en el dinero, en la comida? Si estamos con la mente en el mundo, estamos desplazando la unidad con Dios por la distracción. Qué importante es tener presente que la distracción mantiene a la criatura separada del Creador. La distracción en todas sus formas. Jesús, fíjese que me tengo que marchar porque hay otro programa, pero usted puede seguir y continuar hasta terminar el tema. Solamente, y perdóneme que lo interrumpo, pero como que ya me están esperando todas las personas para este programa que estaba preprogramado, les pido una disculpa, pero se nos empalmaron los dos programas porque teníamos alguna cosa bueno, muy importante que terminar de hablar sobre el doctor Tomasini, sobre cómo está de salud, y eso fue importante. Entonces, yo les pido una disculpa. Jesús va a seguir en la transmisión para terminarla y ya después el que quiera alcanzarnos en la transmisión de Rocío Ordaz, que vamos a hablar del momento que estamos viviendo en nuestro país. Solamente Jesús, perdónenme la interrupción, decirles que no olvidemos que el corazón de Jesús es el corazón de un hombre Dios, es el corazón de un hombre, aunque es hombre Dios, y esto es muy importante que lo tomemos en cuenta. Y a mí me fue reveladora la lectura porque ahora me doy cuenta que el árbol de la vida era el corazón de Jesús en el paraíso. Entonces, qué regalazo. O sea, es el corazón de Jesús. De ahí parte toda la vida. Entonces, por eso para regresar a la vida necesitamos el corazón de Jesús. Y para tener la vida y tenerla en abundancia. Así que, pues muchas gracias. Gracias, Jesús. Me salgo y ya siga usted, ¿no? De acuerdo. Gracias, Jesús. Y usted puede seguir y hasta terminar el programa. Muchas gracias. Gracias a usted, Cecilia. Bye. Hasta Gracias. pronto. Adiós. Hasta pronto. Bien, pues a partir de tener presente la necesidad de mantener la atención en Dios, tenerle presente en todo lo que hacemos, pero presente de forma activa, participando. Ahora estamos hablando los dos. Yo lo primero que he hecho al entrar al programa es decirle a Jesús, vamos a participar aquí con Cecilia, a ver qué es lo que quieres decir. Cuando Él le damos el protagonismo de que Él forme parte de cada acto que llevamos a cabo, estamos relegando a un segundo plano nuestra voluntad, nuestro ego. Ese acto de relegar a nuestro ego a un segundo plano hace que Él crezca en nosotros. Él empieza a tomar una preeminencia en nuestra vida, empieza a gobernar, empieza a producirse aquello que nos decía San Juan. Yo tengo que disminuir para que Él crezca. ¿Cómo disminuimos? Pues disminuimos cuando le damos a Él el protagonismo. ¿Cómo le damos a Él protagonismo? Pues protagonismo se lo damos cuando le llamamos para que Él tome la iniciativa de llevar a cabo
con nosotros cualquier acto que llevemos a cabo. Hemos venido siempre pensando, antes de tener estos conocimientos del libro del cielo, que el hombre se santificaba por las virtudes, por el esfuerzo, y así ha sido. Lo que se llama la santidad humana, esa santidad que han obtenido los santos por el sacrificio, por el esfuerzo, con sus propias virtudes. Bien, a partir del conocimiento del don de la divina voluntad, aquí en el libro del cielo, hay una lectura aquí relacionada con el corazón de Jesús, maravillosa. En el libro 6, la lectura 128, de agosto 25, 1905, y que dice así: las verdaderas virtudes deben tener las raíces en el corazón de Jesús y desarrollarse en el corazón de la criatura. Hay que ver la profundidad. Es decir, las virtudes no deberían ser las nuestras, humanas, es decir, nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio. Dice, las verdaderas virtudes deben de tener las raíces en el corazón de Jesús y desarrollarse en el corazón de la criatura. Es decir, que las virtudes que deberíamos nosotros de utilizar para poder desarrollar nuestra vida espiritual son las virtudes divinas. Vamos a dar un poco de lectura y luego vemos qué es lo que quiere decir el Señor aquí. Dice nuestro Señor: hija mía, el alma debe vivir en mi corazón. Fijémonos, el alma debe vivir en mi corazón. Es decir, debemos estar presente con Él, que Él participe con nosotros de nuestra vida. Y continúa diciendo, y las mismas virtudes debe hacer de modo que las raíces estén en mi corazón y desarrollarlas en su corazón. De otra manera, se pueden tener las virtudes naturales o bien de simpatía, las cuales se llaman virtudes de tiempo y circunstancia y son mutables, es decir, las virtudes humanas, aquellas por las que se santificaron los santos, la del esfuerzo, la del sacrificio. Y le dice, mientras las virtudes que la raíz está fija en mi corazón y desarrollada en el alma, dice el Señor, son estables y se adaptan a todos los tiempos y a todas las circunstancias. Son iguales para todos. Está hablando de las virtudes de Dios, de las virtudes divinas, las que no tienen limitación, las que son infinitas, las que se extienden a todo. Dice, en cambio, aquellas otras, es decir, las virtudes humanas, no. Y le dice, sucede que esas virtudes humanas se sientan en sacrificios. Quisieran poner la vida, pero se presenta otra. Y aunque resulte más necesitada que la primera, en un momento se cambia la escena. Se hacen de hielo. Ni siquiera quieren hacer el sacrificio ni de oír, ni de decir una palabra. Están desganadas y la despiden irritadas, furiosas. Y le pregunta al Señor, ¿es acaso esta caridad aquella que la raíz está fija en mi corazón? Ciertamente que no. Dice, por el contrario, es caridad viciosa, toda humana y de simpatía, que a un momento parece que florece y en otro momento sé que desaparece. ¿Qué nos está diciendo aquí el Señor? Pues que si nos apoyamos en nuestros propios méritos que queremos tener, esa idea que tenemos de nosotros mismos, que somos nosotros, el yo, voy a hacer este sacrificio, voy a hacer este esfuerzo, me propongo hacer esto, es decir, sin contar con Dios. Yo
voy con mi voluntad, yo tengo una gran voluntad, tengo una voluntad muy fuerte, yo soy capaz, yo. Cuando utilizamos el yo humano, que es limitado, que es frágil como la vida, que se atormenta, entonces dice el Señor que cuando apoyamos nosotros nuestros actos en estas virtudes nuestras, excluyéndole a Él, entonces nos convertimos en seres desganados, nos irritamos, nos ponemos furiosos por esa inestabilidad que la criatura tiene. En el momento en que hay una flaqueza, toda esa euforia que podemos tener en un momento por haber tenido cualquier logro y querernos a alguien o algo, pasa en fracciones de segundo a caer en un estado anímico deplorable. A todos nos ha ocurrido esto en la vida. El Señor lo que nos viene a decir aquí, que desde ahora tenemos que tener presente que solamente cuando le permitimos a Él llevar a cabo los actos a través de los nuestros, es decir, que Él sea participante, que deje de ser observador como hasta ahora y pase a participar de cada acto, ese hecho de dar ese paso nosotros lo que está sirviendo es para apartarnos, es decir, dejar nuestro ego de lado y permitirle a Él que tome la iniciativa. Como le dice la sierva de Dios Luisa Picarreta, cuando yo tomo la iniciativa, empiezan a llevarse a cabo actos divinos, porque soy yo quien los lleva a cabo a través de los actos de la criatura. Y siendo actos divinos, lo que van generando son vidas divinas, nuevas, que se van expandiendo y se quedan en propiedad de la criatura a través de las cuales hago estos actos. Y cada vida divina, dice el Señor, genera un hilo de luz eterno, potente, un hilo de luz divino que se instala en el alma de la criatura como propiedad y que después nunca desaparecerá. Y es más, ese alma en la criatura va aumentando de luz, va atrayendo más y más y más y más actos en unidad con Jesús, se va entretejiendo en el alma un nuevo alma de luz que va reduciendo el ego de la criatura y va aumentando la presencia de Dios hasta llegar a producirse esa unidad que perdió Adán. Aquí nos sigue el Señor explicando cuando empieza a comparar la diferencia entre obrar unido a Él con sus virtudes o vivir independiente de Él con nuestras virtudes. Le dice: la primera, en un momento se cambia la escena, dice, se hacen de hielo. Es decir, en cuanto nos cambia la vida a cualquier tipo de imprevisto, de la euforia, dice, se hacen de hielo. Ni siquiera quieren hacer el sacrificio ni de oír, ni de decir una palabra. Están desganadas y la despiden irritadas, furiosas. Dice el Señor: ¿alguna otra alma es obediente a una persona, sumisa, humilde, se hace un harapo, de modo que de aquella persona puede hacer con ella lo que quiera, pero con otra es desobediente, reacia, soberbia? Le pregunta Jesús: ¿es acaso esta obediencia la que sale de mi corazón, que obedece a todos, hasta los mismos verdugos? Y dice Jesús: no, no ciertamente. Que otra es paciente en ciertas ocasiones, aun en sufrimientos serios.
parece un cordero que ni siquiera abre la boca para lamentarse, pero ante otro sufrimiento, quizás más pequeño, monta en furia, se irrita, maldice. Y le vuelve a preguntar, ¿es tal vez esta la paciencia que la raíz está fija en mi corazón? Responde Jesús nuevamente, no, ciertamente. Y así el Señor va poniendo ejemplos de nuestras almas, de esa fragilidad, de esa inestabilidad, que es la que hace que estemos permanentemente cambiando de opinión y modificando el estado anímico. Y aquí es donde empieza el problema. El mal del mundo, tal y como le conocemos, empieza precisamente ahí, en el desaliento. Empezamos a distraernos con el mundo, a intentar llenar esos vacíos interiores que no comprendemos que tenemos. Esos vacíos interiores que es la conciencia la que nos está llamando la atención de que algo no estamos haciendo bien. ¿Cuántas personas han obtenido aquello material que pensaba o que les dijeron que iba a ser la felicidad de su vida y cuando lo han obtenido han encontrado el más absoluto vacío? Y hasta que no han encontrado en ellas mismas ese absoluto vacío, entonces no han empezado a mirar hacia adentro. Pues aquí está la clave de vivir en unidad con ese árbol que nace del corazón de Jesús. Tenemos que empezar ya a tenerle en cuenta que es el origen de la vida, que es quien nos mantiene vivos, que de él salen los elementos, la luz, el fuego, el agua, todo sale de él, que no podemos perder de vista que él necesita de nuestra humanidad para poder manifestarse en la tierra, en la creación, en la materia, como queramos llamarlo. Dice nuestro Señor, solo las virtudes que están radicadas en mi corazón, es decir, que están unidas a Él e injertadas en el alma, solo estas, dice el Señor, son estables y permanecen y resplandecen llenas de luz. Lo hablamos antes. Cada acto que hace el Señor en unidad con nosotros genera una vida divina que la representa un hilo de luz, un luz divino que se queda como propiedad del alma, que resplandecen llenas de luz. Y dice, las otras, las que obran con la voluntad humana o con el ego, ignorándolo a él, las otras, dice, mientras aparecen como virtudes, son vicios, aparecen como luz y son tinieblas. Acaba el Señor diciéndole aquí a Luisa, el alma que me ama siempre se embebe de mí continuamente. El alma que me desea siempre se embebe de mí continuamente. Y yo, sintiéndome embebido por el alma, me embebo del alma. De modo que donde quiera que volteo, la encuentro con sus deseos y la toco continuamente. Este es el martirio de la atención del que nos habla el libro del cielo. Es decir, vivir en presencia de Dios, tenerlo a Dios presente desde que me despierto, dándole gracias porque sigo vivo en unidad con Él, dándole gracias por la cama donde estuve durmiendo, por el oxígeno que respiro, por todo lo que me rodea, por la salud, por la familia, por el trabajo, por la lluvia o por el frío o por el sol, por todo. Cuando empezamos a vivir agradeciendo a Dios, permanecemos en Dios
y Dios en nosotros. Y este alma que permanece en Dios, dice, se embebe continuamente. Y ahí entra ya la virtud de la constancia, que es fundamental. Acabaremos este programa dando lectura a la constancia a la que el Señor le dedica unos párrafos que son contundentes. El alma que me desea siempre se embebe de mí continuamente, y yo sintiéndome embebido por el alma, me embebo del alma. De modo que allá donde quiera que volteo, la encuentro con sus deseos y la toco continuamente. Es decir, permanecemos unidos en Él y Él en nosotros. Vamos a aquella lectura de la constancia y terminamos, porque es fundamental. En el momento en que tenemos el deseo, la intención de vivir en unidad con Dios, es decir, de cumplir con el fin para el que fuimos creados, entonces nos falta el último eslabón, que es la constancia. Dice nuestro Señor Jesucristo en el libro de Cielo 7, la lectura 1, enero 30 de 1906. Dice, la constancia ordena todo. Le dice el Señor, hija mía, ¿cómo es necesario que el alma sea constante en hacer el bien que ha comenzado? Porque si bien tiene precio, pero no tendrá fin, y no teniendo fin es necesario que sea uniforme a los modos de Dios eterno. Dios es justo, es santo, es misericordioso, es aquel que contiene todo. Y le pregunta al Señor para hacerla pensar, dice, ¿pero tal vez por un solo día? Y también le responde él, no, siempre, siempre. Así el alma no debe ser un día paciente, humilde, obediente, y otro día impaciente, soberbia, caprichosa. Estas son virtudes rotas. Nos lo decía en el pasaje anterior el Señor, que si no estamos unidos al tronco que nace de su corazón, son virtudes muertas. Virtudes rotas, dice aquí. Es un mezclar negro y blanco, luz y tinieblas. Todo es desorden, todo es confusión, modos todos diferentes a los de su creador. Y fíjense lo que dice. En tales almas, en las almas que no son constantes, hay guerra continua, porque las pasiones le hacen guerra. Porque viéndose nutridas frecuentemente, esperan que la victoria sea de ellas. Fíjense, para aquellos que se preguntan, ¿qué me está pasando? ¿Por qué me viene esto a la mente? ¿Por qué me siento así, de angustiado? Dice, le hacen guerra por parte de los demonios, de las criaturas, y aun por parte de las mismas virtudes. Las que viéndose desilusionadas, le hacen guerra encarnizada y terminan con nausearla. Y dice Jesús, y si se salvan estas almas, oh, cuánto tendrá que trabajar el fuego del purgatorio. Y ahora finalizamos y nos hace Jesús una descripción magistral de qué ocurre con el alma que es constante. Dice Jesús, en cambio, para el alma constante, todo es paz. Ya la sola constancia hace que todo esté en su puesto. Las pasiones se sienten morir. ¿Y quién es aquel que estando cercano a morir piensa en hacer la guerra a alguien? Dice nuestro Señor, la constancia es espada que pone todo en fuga. Es cadena que ata todas las virtudes, de modo
que se siente acariciada continuamente por ellas. Y el fuego del purgatorio no trabajará nada porque la constancia ha ordenado todo y la ha hecho similar a los modos del Creador. Fijémonos cuán importante es la constancia. Podemos tener buenos deseos, podemos tener buenos propósitos, podemos conocer el catecismo de la Iglesia Católica, los evangelios, el Antiguo Testamento, el libro del cielo. Podemos tener mucho conocimiento, mucho deseo e interés e intención de modificar la conducta, de mejorar, de cumplir con el fin para el que fui creado, es decir, de permitirle a Jesús que viva haciendo todo conmigo, llamándole en todo. Jesús, vamos a trabajar. Jesús, vamos a almorzar. Jesús, vamos a leer, vamos a escuchar, vamos a dormir, vamos a lavarnos, vamos a caminar. Llamarle en todo. Si esto no es constante, entonces lo que ocurrirá es que las pasiones acabarán destruyéndonos. Por tanto, la constancia es espada que pone todo en fuga, es cadena que ata las virtudes. Empecemos, pues, a proponernos cambiar de conducta, sirviendo a Dios para que Él participe de nuestra vida de forma continua. Seamos constantes. Tengámoslo en cuenta siempre en lo que hacemos. Y como dice nuestro Señor Jesucristo, empecemos con el acto preventivo en cuanto nos despertemos. Ofrezcámosle a Dios nuestra vida diciéndole que le permitimos participar en cada acto nuestro. Con que hagamos esto una vez en la mañana, dice nuestro Señor, dice, aunque el resto del día la criatura no se acuerde de mí, dice, yo lo sigo haciendo, es decir, sigo estando, llevando a cabo en unidad con la criatura cada acto, consciente e inconsciente, voluntario e involuntario. Dios viene todo lo que Él es, se asienta en cada acto que hacemos y Él forma parte de cada acto. Y veamos qué diferencia existe. Cuando Él participa es un acto divino. Cuando lo hago yo en solitario es un acto humano, un acto finito y limitado. Y por supuesto pecaminoso. Demos el paso, pues, de empezar a permitir a Dios que participe en cada acto de nuestra vida, pero seamos constantes. Propongámonos desde hoy empezar a cumplir el fin para el que nos creó, que no es otro que vivir en unidad con Él, como en un principio lo hizo nuestro padre Adán y que rompió de esa unidad por el pecado. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga.